Un muy buen día. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo habla aquí en el versículo 2 también de este capítulo. Dice: completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Bueno, el apóstol Pablo habla a la unidad de la iglesia, que caminemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué habla? Por la situación que hoy en día estamos pasando nosotros como iglesia, que la verdad es que hoy no se sabe quién es quién, habiendo tantas denominaciones, tantas iglesias, todos diciendo que tienen la verdad. Entonces, cuando tú ves un grupo de diferentes iglesias con diferentes doctrinas, difícilmente vamos a caminar en la unidad que pide el apóstol Pablo que tenemos que caminar nosotros. Pablo habla del amor unánime en todo el sentir de Cristo que nosotros tenemos que tener. Hermano, yo quiero que sepa que este sentir de Cristo no nace solamente estando aquí en la tierra, nace allá misma, en los lugares celestes donde estaba Cristo, donde Dios se cansó del pueblo de Israel, de tantas ofrendas de machos cabríos y tantos animales que mataban en representación de cada uno de los pecadores de aquí, de la tierra, del pueblo de Dios, que continuamente lo hacían. Y parece que era una costumbre de ellos de pecar continuamente y presentar un animal en representación del pecado de ellos. Dios se cansó de eso. Por eso dice Cristo: sacrificio y holocausto no quisiste, y me preparaste un cuerpo para que venga, un cuerpo. O sea, a Cristo se le da un cuerpo. Por eso dice aquí en la Escritura que se humilló hasta lo sumo y murió en una muerte de cruz, una muerte terrible, donde los peores criminales de esa época eran crucificados de la manera que lo pusieron a Cristo, una persona inocente. Pero Dios dice que le dio su recompensa, ¿sí? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de este nombre se doble toda rodilla, tanto los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Bueno, hermano, a veces nosotros también como siervos de Dios nos toca despojar de muchas cosas que tenemos, del reinado que tenemos nosotros en particular, de la república que tenemos nosotros mismos nos mandamos, nosotros ponemos nuestros principios, nuestros valores y queremos caminar como nosotros queremos. Es decir, caminamos en el egocentrismo y en el orgullo que a nosotros nos hace daño y que muchas veces no queremos reconocerlo o lo vemos normal porque el mundo nos lo hace ver normal. Nos hacen ver normal todas estas cosas y se han acostumbrado, incluso diciendo que cada persona es un mundo, y Dios nos quiere que camine con diferentes modos de pensar, o sea, con un mundo diferente. Él quiere que camines en un solo camino, que camines en unidad a Cristo Jesús, que tengas los pensamientos de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué? ¿Para qué? Para que puedas llegar a la misma presencia de Él. Hermano, esto no es un juego de ser cristiano. A veces, por eso digo, a veces tomamos como juego esto de ser cristiano cuando Dios lo toma muy en serio. Porque ese de tal manera amó Dios al mundo tiene un significado grande. Donde no nos tomas en cuenta nuestro pecado, como dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. O sea que nosotros éramos culpables de juicio. Nosotros éramos culpables que merecíamos la condenación. Pero Dios no quiso eso. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias de la muerte en desobediencia, a dónde nos puede llevar. Porque no es un castigo de 2, 3 días, 4 años, 5 años. Es un castigo eterno. Es un encierro eterno donde no van a poder salir. Es un sufrimiento.
eterno. Entonces Dios, preocupado por eso, por ver que su creación, o parte de su creación, aquellos que se someten a la voluntad de Él, no vayan a ese lugar de tormento. Y vamos a ver unos versículos bíblicos que hoy lo tomamos nosotros tan a la ligera, así como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, y lo leemos así, no le damos el valor necesario que tienen que tener estos versículos bíblicos, porque hay unos versículos aquí que vamos a hablar, no les he anotado algunos, pero se me vinieron a la cabeza ahorita, donde Dios nos hace ver lo malo que podemos pasar nosotros, así mismo. ¿Por qué? Porque hasta estos versículos bíblicos lo hemos desatendido, no lo hemos tomado en cuenta o no le hemos dado la seriedad que se le debe de tomar en este caso. Y caminamos nosotros así, si no hay ese verdadero sentir, hermanos, vamos a caminar con una doctrina diferente, hermano. Una doctrina diferente donde no va a haber igualdad, donde nos llevan a diferentes lugares. La desobediencia, sí, viene la desobediencia en medio de esto y te lleva al castigo eterno. Una doctrina que nos hemos conformado nosotros como cristianos, no, dice igual, nos une la fe. ¿La fe en qué, digo? ¿La fe en qué nos une? Como digo, ¿la fe en qué? En que tú quieres casa, carro, en que tú quieres que tus hijos sean abogados, arquitectos, que tus hijos sean unos triunfadores en la vida. ¿La fe en qué? La fe está en obedecerle a Dios conforme Él manda. Es a través de la obediencia que tú llamas la atención a Dios. Por eso dice las Escrituras, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, y aquel que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Aquel que me obedece, aquel que se somete, ese me va a servir a mí. Eso dice las Escrituras. Hermano, yo siempre digo, yo quisiera dar un evangelio como esos evangelios que dan de prosperidad, de alzar el ánimo a la gente y todo eso. Pero fíjate, hermano, esto no es solamente para alzarte el ánimo. Este evangelio que yo estoy no es solo para alzarte el ánimo, sino para que te resucites, para que te despiertes y que tomes en serio esto, hermano. 12,000 religiones, digo yo, y todas estas dicen tener la verdad. No caminamos unánime. Unánime es uno, como dice la Escritura, para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno, así que sean uno ellos con nosotros. Y difícilmente, si nosotros participamos en las cosas del mundo, vamos a ser uno con Cristo. Porque un poquito de levadura va a leudar toda la masa, hermano. O sea, lo más insignificante que nosotros veamos en nosotros tenemos que sacarlo. No ser conformistas. Doctrina diferente, diferentes divisiones. Diferentes religiones, hermano. Religiones que nos hacen mal. Religiones que nos quitan la vida. Muchos incluso han aceptado a Cristo, hermano, y han enterrado aparentemente el viejo hombre. Pero viene una doctrina diferente a esta gente y resucitan a aquel viejo hombre. Aquel hombre mundano que un día lo sacó, vuelve y lo resucita, pero esta vez dice él que es una persona que ama a Dios. Pero vive conforme vivían en el mundo. Y es que no solamente eso, hermano. Muchos no se han despojado incluso del viejo hombre porque la doctrina que le están enseñando no les ha permitido enterrar a ese viejo hombre nunca. Ese viejo hombre que todavía está con vida. Por eso digo, estos que aplican doctrinas diferentes, hermanos, no solamente mueren ellos, sino que matan a mucha gente inocente. Gente que está buscando a Dios, gente que les hacen doblemente hijos del infierno. Gente que viene cansada del mundo, de ver cómo están las cosas del mundo y no las quieren hacer. Pero ellas se las muestran como que está bien, que no pasa nada. Haciéndolo, como dice la Escritura, doblemente hijo del infierno.
estas divisiones, como yo digo, el pueblo de Dios la ve normal. La ve muy normal, hermano. Porque incluso en medio de esas religiones hay gente que duda de lo que le están enseñando. Hay gente que todavía están extraviadas. Y hay muchos que están muertos. Hay muchos que creen que están vivos, incluso pero no saben que están muertos delante de los ojos de Dios. Por la doctrina. Y es que a veces yo digo, a veces también es el anhelo de tu corazón de cuánto amas a Dios. Porque yo sí creo que Dios es capaz de sacar a un hombre de cualquier denominación o de cualquier religión cuando éste muestra amor por Dios. Yo sí creo que Dios es capaz de sacarlo de ahí, sin importar en el lugar en que se encuentre. La doctrina mata, hermano. La doctrina aparta. Fíjense, hermano, ahorita se me vino el versículo bíblico que se me vino aquí, por ejemplo, es Gálatas 1:6. Mire este versículo bíblico, hermano. Este versículo bíblico es duro, pero nosotros lo tomamos así tan a la ligera, como que no pasa nada. Porque la palabra en el mundo y en muchos evangélicos es que todos amamos a Dios. Pero nosotros no podemos amar a Dios como a nosotros nos da la gana, sino como Dios nos lo pide. Gálatas 6 dice así, mire: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. El 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra anatema es algo serio. ¿Saben lo que está diciendo? Sea maldito. Eso es lo que está diciendo. O sea, está maldiciendo al que presenta un evangelio diferente al que dejó Cristo, o el mismo apóstol Pablo que lo recibió de Cristo este evangelio. Dice, sea anatema, sea maldito, está diciendo. Y no hemos llegado nosotros a ver el volumen de esta palabra de que Dios diga malditos. Y suena duro, si hasta a mí pronunciar esta palabra se me hace feo, hermano. Es como que estuviera hablando vulgarmente con palabras soez para mí. Así me siento yo al decir esto. No es que hay un evangelio diferente, es que el hombre presenta un evangelio diferente. Dice Pablo que aún si ellos en esos tiempos estuvieran ahí, aún así, fíjense, hermano, que Pablo dice que tan pronto, o sea, Pablo estando ahí y habiendo discipulado a estos de Gálatas y también a todos, ya iban pensando de diferentes maneras. Es más, en Hechos 20, 29, en Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabe? Dice Pablo que van a entrar, después de su partida van a entrar lobos rapaces, que van a hacer pedazos a las ovejas, las van a hacer añicos, van a terminar con ellas. Aún dice a ustedes, a pesar de haber, es como decirle a ustedes, a pesar de haberla adoctrinado, de haber dado la palabra, ustedes mismos van a permitir eso, ustedes mismos se van a perder y van a llevar a perdición a los demás.
Pero ¿a qué se debe esto? ¿Sabe a qué se debe esto? Es que no se han enfocado a vivir unánimes, como pide la Escritura que nosotros somos. No solo lo pide el apóstol Pablo, sino que también lo pide Cristo. De que nosotros tenemos que caminar unánime, de ser uno. Un solo pensar, un solo amor. Es la manera que Dios quiere, hermano. Por eso digo, no tomemos estos versículos tan a la ligera. Esto que habla Gálatas 1, capítulo 8 y el 9, es duro cuando te dice sea anatema. Ahí está suave, dice sea anatema. Y tú no le ves, pero le está diciendo sea maldito. Hermano, nosotros es verdad que vivimos aquí en este mundo que está maldito. Sí, porque la tierra fue maldecida después que Adán y Eva pecaron. La maldijo el Señor. Pero tú vives en bendición cuando obedeces a Dios. Y mira esto, que la bendición, la maldición puede estar en la prosperidad del hombre cuando no obedece a Dios. Que todas las cosas está bien. Por eso dice las Escrituras, le dice Jesucristo a aquel hombre rico, nadie es bueno, solo mi Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bendición puede estar, el buen vivir del hombre en el mundo puede estar en la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios dice que hace salir el sol para todos, hace llover para justos e injustos. Entonces Dios en ese momento no hace excepción de personas. La Escritura mismo dice que hay hombres injustos que viven como que fueran justas, como que hicieran las cosas rectas. O sea, que viven mejor que muchos cristianos. Dice la Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en bendición en este mundo que ha sido maldito. Y cuando vivimos en bendición es cuando obedecemos a Dios. Cuando la mente se nos aclara. Cuando nuestros pensamientos son similares al de Cristo. Cuando el amor de Dios verdaderamente está enseñándole al mundo quién es Dios. Así es, hermano. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Juan 2. 1 de Juan 2. Versículo del 4 al 6, dice así. El que dice, yo le conozco, fíjate bien lo que dice aquí, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjate el versículo 5, 4 dice, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esa palabra mentiroso también la tenemos nosotros así. Y no tomamos la seriedad de esa palabra mentiroso. Hermano, yo quiero que sepas primeramente que nosotros somos hijos de nuestro proceder aquí en la tierra, no de nuestro pensar, sino de nuestro proceder aquí en la tierra. Y si nosotros obedecemos a Dios, nos sometemos a Dios naturalmente, pero si nosotros desobedecemos, somos hijos de otra persona. Eso nos habla de otros seres, es decir, no otra persona, perdón, de otro ser. Eso nos habla en Juan 8:44, donde le dice Jesús a los escribas y fariseos que el diablo ha sido mentiroso desde el principio y vosotros sois hijos del diablo. Tú no puedes decir que tú conoces a Dios cuando tu vida está diciendo lo contrario. Cuando tú te contradices con la vida que llevas. Tú puedes hablar 1000 palabras de amor hacia Dios, pero si tu proceder delante de los ojos de los hombres, más que todo, ¿por qué digo delante de los hombres? Porque tú estás dando un testimonio de Dios.
En donde cuando tú estás portándote de esa manera, el hombre está poniendo los ojos en ti y no quiere saber de Dios. Que llega a decir, yo para andar como este, mejor estoy acá. Y no quieren saber de Dios. Esta palabra mentiroso, hermano, por eso digo, es algo serio. Y cuando aquel hombre la semana antepasada me dijo, ustedes son mentirosos, yo le dije claro y fui directo a él. Yo no soy hijo del diablo para ser mentiroso. A pesar de no entender lo que ellos dicen, por lo menos busca de Dios, pero de una manera. Y yo creo que incluso hasta podría ser más perdonable que aquel que conoce a Dios, hermano. Una parte de la escritura dice, mejor era que no me hubieses conocido. Mejor hubiese sido que no me hubieses conocido. Ahora, el conocer no está en conocer físicamente a Dios, sino en el proceder. ¿Qué es Dios? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el propósito de Dios? Hermano, por ahí en esta semana vi al líder católico, a aquel papa, que él dice que todavía no puede entender. Yo me de que por qué Dios mandó a su hijo a morir así en la cruz. ¿Qué? Yo me quedo haciendo, ¿qué? Yo digo, ¿qué evangelio lleva esta gente? Y ese es su líder espiritual. Aparte, un niño le pregunta a él de por qué hay tanta maldad, tanto odio, tanto malestar aquí en la tierra. Y él no supo qué responderle en ese momento a aquel niño. Hermano, digo, ¿qué es esto? Por eso yo sí digo, pónganmelo a este señor de frente y vas a ver que él no va a poder con uno. Es más, le voy a poner hasta un discípulo. Porque si yo pongo a un discípulo delante de ellos, que hagan esta pregunta, ese discípulo va a darle la respuesta de por qué Cristo murió en la cruz. De por qué el Padre nos mandó. Hemos hablado de por qué. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y se le da la respuesta al hombre y dice, ¿por qué? Porque sabe Dios a dónde van a ir a parar si no se obedece. Porque Él entregó a su Hijo, sí. Pero Él se levantó otra vez. Lo cual a nosotros también nos toca. Que tenemos que levantarnos. Si la muerte nos llega físicamente, tenemos que volvernos a levantar. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido eso. Pero muchos se van a levantar para vivir una vida eterna, suave, tranquila. Pero otro, una vida en tormento eterna. Y digo, no, estoy haciendo un resumen, hermano, porque esto es largo de decirlo. Y no poder dar respuesta. Y no saber qué respuestas darle. O hacerle preguntas. ¿Por qué Dios? Yo sé por qué Dios lo hizo. Porque venimos a la eternidad. Y como la eternidad es eternidad, el castigo va a ser eterno, como la vida eterna va a estar con Dios. Es fácil, hermano. Todo tiene pies y cabeza. Es más, hermano, yo me meto ahí y según unos científicos dicen que Cristo murió en una cruz por. ¿Qué? ¿Por qué? No, es que este hueso que está aquí del talón que encontramos nos muestra que no. Cristo no murió así, murió en una cruz como nosotros la conocemos. Y ya hemos hablado de la cruz de Cristo. ¿Qué representa esa cruz? Porque hay una enseñanza ahí. Dios nos está hablando por medio de la cruz. ¿Qué significa verdaderamente la cruz? Porque no es el hecho nomás de que murió en un madero. ¿Qué simboliza la cruz? ¿Qué nos enseña la cruz? La cruz. Así el madero. Y aquel líder religioso no saber qué respuesta darle
ni darse Él mismo. Y la pregunta es, ¿qué hacen ahí? Si se supone que todos llegan ahí por la salvación que Cristo nos da a nosotros, por el amor del Padre. Y tú tienes que entender eso. Entonces, ¿qué hacen ahí como líderes religiosos? Líderes de denominaciones. El no entender las cosas de Dios, hermano, te lleva a traer al mundo a la iglesia. Pero cuando uno habla así como uno está hablando, enseguida vienen, eres un legalista. Diciendo, yo le digo, yo prefiero que me digas un legalista, porque todos esos, hermanos, todos esos, aunque no lo soy, todos esos que un día acusaban a estas iglesias legalistas, sí, yo sé que algunos eran demasiado extremistas, sí, pero la condición que ellos vivían en esos tiempos, y aún muchos de ellos la viven, a las condiciones que estos que llamaban legalistas, los legalistas, míralo cómo están en el mundo, y no se han dado cuenta de eso. A veces digo, no será de Dios mismo. No nos podemos nosotros conformar, hermano, con la fe. No, lo único que lo que nos tiene que unir es la obediencia. Como hermanos, lo que nos tiene que unir, la obediencia, no la fe. Es que ahí en la obediencia va incluida la fe de Cristo. No la fe que se practica hoy en día en las religiones, en las denominaciones. Una fe que Dios es bueno y acepta toda clase de tipo de personas que vienen como le da la gana, que han hecho un escenario completo de los púlpitos donde se está hablando de Dios. Pastores, hechos los atrevidos incluso, los enfermos. Y no quiero andar más el paso porque yo veo, y esto sí, esto hace. Es cosa de no creer. Fíjate lo que nos lleva a aprender a ver la tecnología. Por eso a veces no es malo, sino que te ha hecho ver cómo verdaderamente está la iglesia. ¿Y cuánto tiempo habrá estado así la iglesia? Nosotros no lo hemos sabido, hermano. Pastores enfermos, bailarines, hacen cosas que de veramente, y lo triste de esto es que tienen una iglesia grandota, con alto, iba a decir material, porque hermano, casi le digo material humano, porque yo no estoy acostumbrado, le digo, porque hace años las empresas te tratan como material humano, yo decía, y nosotros no somos un material, nosotros somos seres humanos, pero no somos un material. Aunque hoy en día muchas empresas están diciendo, nos tratan como material. Nosotros no somos un material, hermano. Nosotros somos conscientes. Sabemos lo que tenemos que hacer. A nosotros nos duele. Somos hombres. Y como material humano tuve una iglesia que trajo a algunos empresarios para que le enseñe de modo de cómo salieron ellos adelante. Sí, hermano. Pero y aquel persona que le atraía, aquel empresario que le iba a enseñar, decía, yo no estoy de acuerdo con esto, porque estas son cosas del mundo, decía él. A mí se me grabó todo eso que decía este hombre. Yo estaba al lado de él. Habiendo tanta gente, me tocó estar al lado de él. Porque esto es para el mundo. Pero igual, pues si quieren que les enseñe, les enseñaré. O sea, tratándonos como material, porque quieren que la iglesia crezca, porque así lo ven. Por eso les interesa a muchas de estas iglesias que tú prosperes, que salgas adelante, que te hagas una empresa también, porque de acuerdo a eso tú vas a responder con tu bolsillo. Porque no los ven como siervos de Dios, no los ven como discípulos de Dios, porque todos se han adueñado de su iglesia, es su iglesia, y predican para que no se la saquen. De ahí. Predica para que las ovejas no se muevan. De las doctrinas que ellos les han enseñado.
Hermano, algunos se creen que ya están ahí y no saben que siguen extraviados. Que ni siquiera han buscado. Y si no han buscado, no van a encontrar. Y si no lo encuentran, nunca se va a saber de ellos. Tú encuentras a Dios por medio de la obediencia. Tú le llamas la atención a Dios por medio de la obediencia. Por medio de ese amor que tú tienes a Dios. Es obediencia. Porque la fe, fíjate, por eso digo la fe hasta negativa de unos, hermanos. Una fe pésima que tiene. Una fe incluso deseándole el mal a los demás. Dice, vas a ver qué le pasa a esto. Vas a ver deseándole el mal a los demás. Aún cuando uno está, yo veo mal, yo no le deseo mal a esta gente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque uno sabe cuál es el fin de esta gente si desobedece a Dios. ¿A dónde van a ir? No importa que sea del mundo, no importa que sea de las congregaciones, de las denominaciones, de las religiones. No importa qué tan mal se porte, por muy malo que sea en el mundo. El fin de ellos es duro, es feo, hermano. Y nosotros como al tener el amor de Dios no podemos nosotros desearle el mal a nadie. ¿Por qué? Porque al desear mal a alguien, nosotros podemos caer en ese mal. Así es. Ahora, el versículo dice, si alguno pecare, dice, abogado tenemos para que nos defienda. Pero la palabra es clara y dice, si alguno pecare, no si alguno practica el pecado. Porque muchos nos sentimos bien y dicen, es que abogado tenemos para que nos defienda. Pero si tú estás en práctica del pecado, difícilmente ese abogado te va a defender. Difícilmente. Porque hoy en día las iglesias evangélicas son directas con el pecado. No lo disimulan. A sabiendas que están siendo firmados, que están grabando el programa, a ellos no les importa. Es más, muchos se han atrevido incluso de ahí de su púlpito maldecir a los que están diciendo lo que eso está mal, que eso no debe de ser así. A tal punto han llegado a maldecir a los ministros de Dios que le están diciendo que está mal. No basta solo hablar de Él, conocerlo, ni buscarlo, sino obedecerlo. Hermano, dice, según el 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y Él mismo no es, según de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, su espíritu, su alma y su cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él mismo, nos va a guardar, nos va a cuidar. Hermano, esto no es cuestión solamente de lo que nosotros hagamos ante los ojos de los hombres, sino ante lo que nosotros pensamos. ¿Sí? Porque nuestro corazón piensa, nuestra mente piensa. Y después nosotros con lo que pensamos tenemos que testificarlo, o sea, hablar, dar a conocer. Aparte de eso, ese es está en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, en el alma testifica y en el cuerpo tú tienes que servirle a Dios. Por eso muchos dicen, en el cuerpo, en el espíritu se adora, en el alma se alaba y en el cuerpo se sirve. Pero tu corazón, tu espíritu,
tu mente tiene que estar recta delante de Dios, para que tu boca testifique lo que es Dios y lo que quiere Dios con nosotros. Y después de eso, vivirlo. Irreprensible, dice, para que nuestro ser sea irreprensible, es que nadie tenga que decir nada de nosotros. Nadie, incluso hasta en nuestro espíritu. A pesar que nuestro espíritu lo ve Dios, Él quiere que hasta ahí. Él no quiere reprenderte, aunque los hombres no te vean, de ahí no te quiere, irreprensible. Y es que debemos de luchar cada día por mantener una mente limpia y abierta a Dios. Alguien me decía, hablándole esta semana de Dios, me decía, pero ¿cómo hago con la mente? Que siempre tú perseveras en las cosas de Dios. Cuando tú veas que los pensamientos malos, tú reprendes, porque el mucho pensar te lleva al acto, le digo. Ya sea que lo hables o lo practiques, te lleva, le digo. Y mientras tú menos pienses, mejor. Por eso la Escritura te llama a que tienes que tener la mente de Cristo. Y esa mente, dice Dios, que quiere ver, que tienes que tenerla irreprensible. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos ve en el Espíritu, hermano. Nadie más. Las tres partes son irreprensibles delante de los ojos de Él. En el alma, irreprensible. En lo que hablas, irreprensible. Que la gente te vea hablando bien. No que hables mal y actúes bien. No, es que no concuerda igual. Tú puedes decir, sí, yo puedo ser así, yo puedo decir todo esto, pero yo soy una buena persona, yo ayudo. No. Dios quiere que hables bien también. Y que vayas a hacer lo que tienes en tu corazón. Que por supuesto tienes que ser Dios. Por eso digo, con el corazón se cree, con la boca se testifica y con el cuerpo se vive todo lo que se cree, todo lo que se testifica, se lo vive, se lo hace. Hermano, no vaya a ser como dice aquí en Isaías 33, 14, dice aquí. Fíjate que hay un versículo, pero para los buenos, así mismo. Dice, los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Sí te das cuenta? ¿Quién de nosotros, dicen ellos, morará con el fuego consumidor? ¿Y quién de nosotros habitará en las llamas eternas? ¿Quién? Dice Jesucristo, ¿quién de ustedes morará en el monte santo? Y él mismo se da la respuesta y dice, el limpio de corazón, el puro de corazón y el limpio de manos. Y el limpio de manos no quiere decir que yo tenga limpias siempre las manos, sino en qué estés trabajando, en qué estás haciendo, cómo estás saliendo adelante. Dice, y esto también se preocupan aquí. ¿Quién de nosotros? O sea, el pecador, haciéndose, o sea, que son los criminales, son culpables. Estos incluso son aquellos que un día conocieron a Dios y cambiaron su Dios por otro Dios. Cambiaron su rey por otro rey. Gente que sabía de Dios, hermano. Y la palabra pecador implica hasta el criminal. Porque, hermano, créeme lo que nos volvemos criminales cuando cambiamos la doctrina y no la presentamos como Dios nos la pide. Yo solamente lo que hago es ver esta Biblia y decirle lo que la Biblia dice. Y camino conforme la Biblia está aquí, como me dice la Biblia. Y fíjate que el 15 dice así, ¿quién habitará en las llamas eternas? El 15 dice así, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sangrientas, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Este dice, el que hace todas estas cosas, del 15 para acá dice, el 16 dice, este habitará en las alturas, fortaleza de las rocas, será su lugar de refugio.
Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará espanto y dirá que es este escriba. Mira, hermano, aquí está el beneficio de los que obedecen a Dios. ¿De dónde van a terminar? Pero asimismo, ¿dónde van a ir los pecadores? Ellos preguntándose, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién de nosotros? Dice. Porque a pesar de todo, por muy malo que sea aquel pecador, por mucho que las leyes terrenales lo tengan como lo último, mientras estés en vida, tienes esperanza de ser perdonado, sin importar lo que hayas hecho. Sin importar lo que hayas hecho, tienes esperanza. Por eso dice, ¿quién de nosotros? Y es que hay tiempo para el arrepentimiento, hermano. Porque gracias a Dios todavía Cristo no viene. Muchos se dirán, bueno, ustedes siempre hablan que Cristo viene, Cristo viene. Yo siempre lo he escuchado desde niño. Y yo le doy gracias a Dios que no haya venido. ¿Por qué? Porque yo todavía no lo conocía. Porque si me cogía, si venía Cristo y me cogía sin haberlo recibido, no estuviera aquí yo predicando. Entonces tú agradeces. Tú que no has recibido a crítico, tú que eres un crítico de los hermanos cristianos, tú agradeces que no haya venido. Porque todavía tienes oportunidad de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de Gloria. Todavía tienes la oportunidad. Porque Dios sabrá por qué lo hace. Porque a veces no es necesario que Cristo venga. Porque al ser nuestra vida incierta, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros podemos morir. Y si no hemos recibido a Cristo, ya atente a las consecuencias de dónde vas a ir a parar. Yo sí le agradezco que no haya venido. Sí. Entonces nosotros debemos de caminar en la sabiduría íntegra, limpia. Esa sabiduría que te tiene despierto, hermano. No la sabiduría de este mundo. Porque al fin y al cabo este mundo tiene una sabiduría, pero la sabiduría caída. Es más, hay un versículo bíblico que aquí habla de la sabiduría caída. El último versículo de Proverbios 8, que es el 36, dice: mas el que peca contra mí defrauda a su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, tú aborreces la sabiduría de Dios. Porque aunque tú te parezca mentira, aunque esto que yo te estoy hablando es la sabiduría de Dios. Y si tú no te gusta esta sabiduría, tú estás aborreciendo tu alma. Aborrecer tu alma es odiarla. Y te estás yendo a ese camino de perdición, ese camino de dolor. Si Dios quiere que camines, acuérdate que la Escritura dice, aquí mismo en Proverbios 1, que el principio de sabiduría es el temor. Es el saber que Dios te está escuchando, que te está viendo. No solamente en el acto ante los ojos de los hombres, sino en tu corazón. Esta sabiduría de Dios te lleva a velar, a estar despierto, a estar a las puertas, esperando algo de Dios. No esperando algo del mundo. Esperar a la puerta es incluso cuando tú tienes algo que quieres saber de Dios. Una pregunta que tú le has hecho a Dios. Algo que no te lo han hecho la pregunta ni la gente que tú le has hablado, ni nadie. Pero tú empiezas a leer la Biblia y tú quieres una respuesta de eso. Y tú esperas a la puerta de la sabiduría y te lo va a dar. Pero Dios no quiere que aborrezcas esta sabiduría. Porque no empiezas a amarte a ti mismo. Eclesiastés 3:10. Dice así: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres
para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjate, no es que Dios no le da inteligencia, pero el hombre natural, cuando camina en la naturaleza humana, difícilmente va a entender lo que Dios quiere con él. Fíjate que ya hemos hablado que Dios ha puesto, y hemos hablado también de esto, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no ha entendido esto. Dios lo ha limitado al ser humano al tiempo, o sea, tiene un tiempo aquí en la tierra que se tiene que terminar, y le ha dado capacidad de sobreponerse a los tiempos. O sea, un mal tiempo se sobrepone de ese y se vuelve a levantar. ¿Verdad? Y le recuerda el ayer, lo lleva a planificar el futuro para el mañana y pensar en términos abstractos. Estos términos abstractos, hermano, es el que muchas veces ellos no saben qué hacer ni para dónde ir con respecto a las cosas de Dios. Esta palabra significa, se aísla a no entender lo que es de Dios. Porque así vive uno aislado, y más no quiere que le hablen nadie. No quiere que, son groseros. No es concreto incluso cuando se están defendiendo. Hablan cosas, o sea, en pocas palabras, boberías, que no tienen pies ni cabeza. No son personas irreales. Irreales porque piensan que lo más real es lo que ellos ven. Que ellos viven la realidad, dice. Ellos viven el momento en que se encuentran. Y ellos viven ese momento. Y viven por lo que ven. Mas nosotros vivimos por lo que no vemos. Porque sabemos que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que más real es lo que no se ve a lo que yo estoy viendo. Nos enseña la palabra. Entonces, Dios no es que no le quiere dar entendimiento a esta gente. Dios se lo quiere dar, porque si fuera así yo no estuviera aquí. Porque hasta hace como 20 años yo no sabía nada de esto. Pero a medida que fui avanzando, estudiando en Dios, me di cuenta de estas cosas. Todos lo ven difíciles. Y no llegan a comprender nada. Tan difícil lo ven que cuando le hablan de Cristo, que tenemos que ser como Cristo aquí en la tierra, pero el pretexto de ellos para no venir aquí, dicen ellos, es que Cristo era Dios. Es que Él era Dios. Pero no se han tomado el tiempo, de tanto tiempo que los invierten en otras cosas, en un tiempo vanidoso, en la vanagloria, que no se han dado tiempo de ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Son vagos, son neutros muchas veces. No, ahí nomás dice. Ni usted, ni yo, ni con ellos, ni con ellos. Aquí yo me meto. La Biblia no me llama a ser neutro a mí. A hablar neutro es como cuando dice Jesús lo siguiente: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, te sacaré del cuerpo, te expulsaré de mi boca, saldrás de mi vida. Aquí no hay que ser neutro tampoco, porque así viven uno. Yo no le hago daño a nadie, ni nadie se mete conmigo, ni yo no me meto con nadie, son neutros. Impreciso en todo lo que hablan, en todo lo que hacen. Y lo primordial, sin conocimiento del Dios vivo, sin conocer a Dios. Ya le digo que es conocer a Dios, no es físicamente, sino cuál es el propósito de vida, cuál es su reacción, qué es lo que nos acontece si no le obedecemos a Él. A veces esto no se hace por temor o miedo a Dios, hermano. Muchas veces se lo hace por amor a los demás, porque la gente conozca de Dios. Por eso se lo hace.
Entonces Dios quiere, hermano, que seas una persona centrada, que camines como Cristo caminó. Porque si una cosa tiene razón, que Jesús sí era Dios. Pero el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo dice, sé imitador de mí como yo de Cristo. Ahí te está diciendo. Y después dice otra vez, sé imitador de nosotros. Ya no era él solo. ¿Por qué? Porque al hacer muchos discípulos, ¿sí? Esos discípulos fueron también imitadores de Cristo. Y caminaban como Cristo. Por eso lo nombra a Tito, a Timoteo. Y algunos siervos de Dios lo caminaban. ¿Por qué? Porque caminaban ellos imitaban a Cristo. Entonces aquí no es pretexto, porque si tú no lo averiguas, tú no te das un tiempo para con Dios, difícilmente, hermano, sabrás de Dios. Él pone la eternidad en nuestro corazón. El hombre inconscientemente lo sabe. Porque Él lo sabe. Él lo hace. Pero no sabe cómo es esta eternidad, hermano. ¿Y sabe por qué le pone eternidad en el corazón de Él? Porque venimos de la eternidad. Eso dice Eclesiastés. Y ha puesto eternidad en su corazón. Pero no la logran entender. No la van a lograr entender mientras no vengan al camino, a la verdad, a la vida. Mientras no vengan para acá, difícilmente van a entender la eternidad. Hermano, llegó hora de despedirme. Yo espero en Cristo que entiendas esto, qué es la eternidad, qué es el amor de Dios. No tomes los versículos así tan a la ligera, hermano. Así nomás, no lo leas. Dale el valor necesario a cada versículo de la Biblia que tú tengas en ese momento leyendo. Dale el valor. No lo empieces a ver como lo ve el mundo, como lo ven los religiosos. Empiézalo a ver con el corazón de Dios, con la mente de Cristo, para que empieces a entender. Cristo te ama. Yo también te amo. Cuídate mucho. Amén.